y nacionalidades en ese sentido, pero como sí poner, como que entendemos que hay como nada, como que queremos fortalecer un poco la producción de archivo y de conocimiento sobre el circo que estamos produciendo en Latinoamérica y pensando en Latinoamérica y desde este lugar, desde esta frontera, por nombrarlo de algún lado, aunque sabemos que las fronteras hoy son cada vez más líquidas y difusas, pero bueno, eso no, nada, como aceptando también que es nuestra responsabilidad también generar estos espacios. Y bueno, para empezar, la práctica que les propongo se llama el oráculo de las preguntas, que es un juego en donde podemos apagar nuestras cámaras, que es un poco, que tiene algo como de erótico esto de no vernos las caras de mientras que se van como haciendo las preguntas. Y lo que vamos a hacer es, va a salir una pregunta y esa pregunta solo se puede responder con otra pregunta, ¿sí? Vamos a intentar que estas preguntas estén formuladas de modo abierto, o sea, que la respuesta de la pregunta no sea un sí o un no, sino más bien como que pueda abrir ahí el imaginario. Y, y bueno, esta vez lo vamos a trabajar de modo oral, como que sería un poco esa la propuesta. ¿Dudas, preguntas, ganas de decir algo antes de empezar? Cualquier cosa, con cuidado. Tenemos que apagar las cámaras, ¿no? Sí. Vale. Y voy a poner acá en el chat por si alguien más se va sumando, porque no estoy segura si... ¿Las personas que se van sumando pueden ver lo que está en el chat a medida que se van sumando? Se suma, pero yo puedo copiar el texto y lo coloco para que esté más tranquilo. Bien. ¿Cacharon entonces la propuesta? Yes. Bien. Ah, Ignacio, sí. Bien. Entonces, quien tenga la primera pregunta, que lance la primera piedra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay que salir de Chile para triunfar? ¿Qué es el triunfo? ¿El circo es arte? Qual circo? ¿Cuál arte? ¿Queremos hacer arte? Queremos fazer circo? ¿Qué entiendo por circo? ¿Cómo hacer circo hoy? Como não fazer circo? ¿Se valora el circo online hoy? ¿Cómo se puede estudiar el circo? ¿Para qué Faz- estudiar circo? Fazer circo é estudar circo? Hacer circo es investigar circo. ¿Cómo escribo el circo? ¿Cómo escribo con circo? Como o circo me escreve?
¿Cómo ser un artista virtual hoy? Si me mato en público, estoy haciendo circo. ¿Cómo influye el circo hoy en general? Se me mato sozinha, sem público, estou fazendo circo? ¿Cómo se vincula la muerte y el circo? O circo morreu? ¿Qué pensaría Jesús del circo? Jesús crucificado. ¿Por qué los romanos dicen circo cuando mataban cristianos? Por que dizemos circo quando algo vai mal, na política, por exemplo? ¿Qué límites mueve el circo? ¿Hay límites para el circo? ¿O hay límites para nosotros? ¿Qué límites tiene lo político? ¿Y qué límites tiene la humanidad? O circo precisa ser sobre limites? ¿El circo puede ser político? Circo contemporâneo é arte contemporânea? ¿El arte puede ser no político? ¿Por qué reflexionamos en circo? O que queremos dizer para além de tudo aquilo que fazemos? ¿Por qué hacemos circo? ¿Por qué no hacer política? ¿Cuál es la ¿Qué tan frontera entre cuál es la frontera entre el deseo y el hecho artístico? ¿Qué eficiencia tiene el circo en el mundo político? ¿Deseo ser eficiente? ¿Tengo que ser eficiente?
¿Qué busco con mi circo? Se não tenho que ser eficiente, por que eu tenho que me preparar tanto? ¿Hay una meta con el circo? ¿Hay racismo en el circo? Existe violência de gênero no circo? ¿Qué hegemonías nos operan en el circo? Qual o espaço no circo para os corpos que não são treinados e que não são condicionados? ¿Dónde está Raúl Vargas? ¿El circo es inclusivo? ¿Qué es lo popular del circo? ¿Aquello que lo hace popular nos pertenece en este momento? ¿Algún día terminaremos de hacernos preguntas? ¿Necesitamos respuestas? ¿Qué se espera del circo? ¿Cómo es cambiar el plano de la pregunta? ¿Creen que puede ser momento de ir prendiendo nuestras cámaras y abrir el diálogo o necesitarían seguir un poquito más? Yo prendería la cámara. ¿Estamos preparados? Hay varias preguntas Piensa anotadas. igual. Qué profundo. Demasiado profundo. Bienvenidos a los que llegaron un poquito tarde y se dieron cuenta que estábamos en una... Cuando tú llegas a un lugar donde está pasando muchas cosas y tú llegas así como atrasado y te das cuenta que te perdiste todo, así, ¿no? Todo el éxtasis de la iglesia evangélica. ¿No es? Bien. Bueno, un poco, entonces, estas preguntas ahí que quedan resonando en este espacio compartido. Y la intención de hoy es generar este espacio para pensar un poco juntas qué es lo que significa investigar circo y qué son las inquietudes un poco que vamos como atravesando
nada, supongo que hay cosas que son más allá de esta situación presente en la que estamos, pero también como que hay otras cosas que tienen más que ver con esta coyuntura actual que venimos atravesando hace un tiempo. Y bueno, nada, como me gustaría como practicar un poco este espacio así de modo un poco más anárquico, si se quiere, como capaz que estaría bueno sí ser conscientes de intentar hacer participaciones que no se extiendan mucho en el tiempo como para que se habilite ahí la relación y el intercambio. Capaz que nos podemos poner así como un límite de participaciones de entre 5 o 10 minutos como mucho. Y bueno, también habilitarnos la posibilidad de interrumpirnos, ¿no? Como que hay algo en esto de la práctica de la conversación como modo de pensar y de reflexionar, que también como en esto, si en algún momento necesitamos como irrumpir o reaccionar frente a algunas de las cosas que empiecen a surgir, como también darnos ese permiso, siempre con cuidado y con respeto. Eh, pero bueno, eso. Así como suena el timbre. ¡Rin! No, y también dar que máximo vamos a estar 2 horitas, o sea, de aquí a 1 hora y media más, porque nos podemos extender 4 horas, pero eso es inhumano. O sea, por la gente también, por el respeto de la gente y todo, pero igual la vez anterior como que dejamos de grabar y los que se quisieron ir, los que querían seguir conversando, se les deja el host y pueden seguir conversando, pero eso, como para ir cerrando también de que aquí cada uno es libre de entrar, de salir y que se finaliza dentro de 1 hora y media, para que sepan. De ahí ya pasamos al turno de Al brebaje, after. cerveza, vino, el after, el reggaetón y todo. Sí, también en esto de que habemos muchas personas que no nos conocemos, como también darnos así como un minuto de autopresentación cuando hablen, como para nada, ir como tejiendo esta red ahí de afectos que somos hoy. Vale, yo voy a preguntar porque aquí la gente entre que decide y todo y no se presente, cortito nomás, y para saber quiénes son. Empecemos por Alberto. Alberto Díaz. Qué tramposo. Hola, me llamo Alberto Díaz. Eh, Estudié en el Circo del Mundo Chile durante 3 años. Luego estuve un año laburando en el circo por Chile, dando clases en algunos espectáculos. Estudié también en la escuela de Francia, la CNAC. Acabo de salir este año en plena pandemia. Se supone que teníamos que hacer una gira y está todo cancelado. Así que está un poco difícil la situación. Nada, está un poco complicado todo, pero con el ánimo. Me interesaba mucho este espacio para poder ver y pensar un poquito más qué está pasando en Latinoamérica y la gente que está generando actos. Yo estoy un poquito alejado de lo que está sucediendo, entonces es como mi única manera de acercarme un poquito más. Obviamente hablo con gente y todo, pero me encanta esta propuesta y lo sigo hace rato. Ya, eso. Bacán, gracias. Qué lindo. Lucas, que voy siguiendo la lista de mi monitora, así que. Lucas Vergara. Ya, hola, están los perros ladrando acá. Me llamo Lucas, hago circo hace un tiempo, en verdad hace harto. Y nada, como que me interesa caleta este espacio porque me he estado metiendo en la investigación hace un poco de tiempo, como de forma muy como independiente. Trabajo haciendo hula hula y equilibrio de manos y también como guiando procesos creativos con amigos y grupalidades. No sé, eso. Genial. Dicen de hacer como así presentación de todo eso, más bien como habilitar un poco la palabra y cada quien que vaya hablando, porque si no capaz que se hace medio, Perfecto. ¿te parece? Como un poco esto, abrir un poco la palabra en relación a esto, como ya en el construir pensamiento, como ir presentándonos un poco para que no sea
perdón, pero propongo eso para que no sea tan y yo soy y tal. Y dale. Vale, ¿con quién? Ya, voy. Hola, me llamo Camila Leal. Practico la técnica circense hace varios años. Mi última disciplina es la tela marina, un descubrimiento muy lindo para mí. Estoy acá un poco por rápido. Me comentaron hace poco y fue como voy. Y no, siempre atenta y con intención de conocer más vivencias de cirqueros. Y como las circunstancias pandemia están palo yo en diferentes países, como ver qué se está generando, como desde dónde nace y desde dónde se crea. Eso. Hola, me llamo Emiliano. Tomé un poco me tomé el atrevimiento de anotar un poco las preguntas y más o menos se hicieron 54 preguntas. De esas 54 preguntas se mencionó 32 veces el circo, que también, si bien hablemos de circo, me llamó la atención que algunas preguntas, para mí, y es mi punto de vista, son mucho más interesantes sin la palabra circo, ¿no? Digo, pensar que el circo es autónomo a la realidad, que al circo no le atraviesa la violencia, la política, esto, creo que no, nos posiciona a nosotros de que no sabemos, digo, somos cirqueros y nada más, no habitamos la vida cotidiana, no tenemos los mismos problemas y vivimos una realidad que también creo que eso nos justifica lo no político del circo, que también es político, ¿no? Como nosotros somos cirqueros, no nos enteramos un poco de nada. No sé, me llamó mucho la atención. No sé qué piensan de esto. Me parece súper interesante el punto que tocaste porque también como me dio como la misma sensación y es una pregunta que me estoy cuestionando hace tiempo, como la burbuja circense que se engloba y se retroalimenta a sí misma, siento yo, que genera este tipo de cuestionamientos y yo me cuestiono si viene desde ya como una identidades de lo que aprendimos, de dónde viene el circo, del circo tradicional, de sus códigos, de cómo seguir, cómo deconstruirlo y de las maneras que lo vamos haciendo. No sé si hay cosas como que siguen siendo tan imponentes, tan hegemónicas desde cómo aprendimos y desde de dónde y quiénes aprendimos, que me cuestiono si esto tiene algo que ver o si simplemente es la generación de personas que están pensando sobre circo en este momento, o si nuestras cuestiones de nuestros pensamientos están un poco ya, ¿cómo decir? Se están dando vueltas sobre sí mismos hace ya un largo tiempo. Por ejemplo, me pasó en mi propia experiencia que al venir a estudiar al extranjero, yo pensaba que tenía mucho más realizado este tema y lo tenía mucho más avanzado y me sorprendió mucho que seguramente hay mucho avance y hay mucho cuestionamiento sobre ciertos materiales, ciertas materias, ciertas maneras de comunicar, ciertos lenguajes a descubrir y están en un paso más adelante, pero se sigue retroalimentando esta sensación de tener que generar un circo base y luego tener un circo artístico, tener un circo que pueda darte alimento, que puede servirte para poder postular a compañías grandes o cualquier compañía y tener otro que sea tu proyecto artístico, que sea como tu método de búsqueda. Y me sorprendió bastante porque era justamente lo que no buscaba, pero claro, me dieron ciertas herramientas para seguir construyendo este circo, para seguir pensándolo de una manera u una otra. Eu sou a Carol, eu falo do Brasil, de São Paulo. Vou falar em português para honrar a nossa pouquíssima diversidade linguística latino-americana e também para não passar muita vergonha, o meu portunhol. Eu sou artista circense, já faz 20 anos, eu tenho 38 agora, comecei a estudar circo com 18. Antes eu tinha feito uma formação em dança,
E eu estudei também ciências sociais e fiz o meu mestrado e meu doutorado na sociologia da arte e da cultura. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado no Instituto de Artes, aqui em São Paulo, e estou estudando as poéticas e os modos de produção desse circo que a gente chama contemporâneo. Eu sou trapezista, eu sou aerialista, mas mais dedicada ao trapézio, e eu trabalho com um coletivo meu e também com trabalho solo, normalmente com aparelhos menos convencionais, assim, do que o trapézio, aparelhos mais inventados. Dou muita aula, dou aula de trapézio, agora estou dando aula também teórica por conta das pesquisas. Me interessa bastante, deixa eu pensar, vou colocar duas pulgas atrás da orelha, assim, que me habitam aqui. Primeiro, primeiro me interessa muito essa discussão sobre o que é esse circo que a gente chama de contemporâneo, né? Ele, de alguma forma, ele tá ligado ao que a arte contemporânea mais geral, assim, então ao teatro contemporâneo ou à dança contemporânea. Me interessa pensar esse circo como um sistema de pensamento, assim, eu gosto muito de uma pensadora da dança chamada Laurence Loop, que fala da dança como um modo de pensamento em si, não, ela não é um pensamento, ela não é algo que ela não ilustra um pensamento que lhe é alheio, assim, ela é um pensamento em si, e eu gosto muito de pensar o circo nesse lugar também, e não necessariamente discutindo o político, esse político externo que está aí no mundo, mas às vezes um micropolítico, às vezes uma história de vida, às vezes uma outra questão, mas eu gosto muito de pensar o circo nesse lugar, para além do lugar da repetição de forma, do entretenimento só, né, que eu também gosto, mas enfim, não só. Me interessa muito pensar, principalmente como professora, como a gente, e professora de trapézio, né, agora estou falando de aula prática, como a gente ensina a técnica, e para a técnica que eu ensino é necessário um certo condicionamento físico, eu detesto essa palavra, e como a gente ensina a técnica sem condicionar o pensamento, para mim tem sido uma grande pergunta, assim, tanto que eu fui estudar educação somática um pouco para tentar me aproximar disso, como é que a gente prepara o corpo sem condicionar o corpo? Como é que a gente prepara o corpo sem entrar nesse lugar do exercício, da rotina, né, que são palavras tão opostas a tudo que se entende como artístico, autoral, subjetivo, etc. E como é que a gente condiciona o corpo sem condicionar a mente? Para mim isso é impossível, assim, sabe? É impossível porque o corpo é uma mente. Então me interessa muito pensar como que a gente encontra a subjetividade na prática do circo no dia a dia, não só naquele momento que você fala, agora eu preciso ter um tema, e agora eu preciso ter algo artístico, não existe isso. Ou você está fazendo isso no teu processo como um todo, ou isso não existe para mim. E também me interessa muito, e por isso que eu estou aqui, mas a Noe também me avisou, e eu estou com meu filho hoje, então eu não consigo ficar muito tempo, mas me interessa muito pensar qual que é o circo contemporâneo nosso, latino-americano, porque eu acho que a gente tem muito esse movimento de estudar nos países do norte, principalmente quando a gente está na pesquisa, também de pesquisar a literatura dos países do norte, né, tanto da dança quanto do circo, para tudo. E se a arte contemporânea ela está ligada ao nosso tempo e espaço, para mim não adianta a gente ficar indo estudar arte contemporânea de outro tempo e espaço, assim, né? A gente tem que pensar o que é o nossa realidade, assim. Por isso que eu estou muito feliz também de me aproximar de vocês. Obrigada, Noe, pelo convite. Eu vou ficar mais um pouquinho escutando, depois eu vou assistir a gravação para saber o que mais que aconteceu. Hola, mi nombre es Noel, soy integrante de Hablemos de Circo y además de eso también trabajo como artista y creadora. Ahora estoy viviendo en Montevideo, Uruguay, soy de acá, pero he tenido la posibilidad de conocer bastantes lugares en Latinoamérica y algunos en Europa también en ese sentido, y como que también me interesa mucho esto de fortalecer la red regional de intercambio y de colaboraciones y tal. Llevo adelante un proyecto aquí en Montevideo que se llama Plataforma CLO, que trabajamos sobre la investigación de circo y
y empezamos hace como ya un tiempo a nombrar nuestra línea de investigación Circo Expandido, porque en los trabajos que venimos realizando ya hace 7 años de este proyecto que genera como producciones intermitentes, nos preguntamos esto o sea, en un principio nombramos nuestro trabajo como circo contemporáneo y ahora lo movimos a circo expandido, en esto de cómo generar un lenguaje o cómo hacer con un lenguaje que se vincula con el territorio, con el contexto en donde está sucediendo, con el imaginario de lo que estamos construyendo, y un poco apoyadas también en esto de los campos expandidos del arte, en donde no solo hay un proceso de interdisciplinación o transdisciplinación, sino también como esta inquietud por dialogar con lo que está sucediendo desde el propio lenguaje circense. Y resueno mucho con las propuestas que están trayendo, y me quedé como pensando en esto de la investigación de cómo preparamos nuestro cuerpo, cómo disponemos nuestro cuerpo para la práctica, y me trajo también como esto de como la vinculación entre el concepto de entrenamiento y de práctica, como que hay algo del entrenamiento, que hay como algo progresivo, la idea de progreso, de una meta a alcanzar, y la idea de práctica que tiene que ver con la insistencia en un disponer al cuerpo en cierto lugar que no necesariamente está asociado a la idea de progreso. Y por ahí está bien. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Como resumen, igual hice hartos años circo y últimamente estoy terminando antropología. Y yo preguntaba antes por el concepto de lo eficiente, y me parece un poco importante lo que dicen algunas personas antes que yo respecto de que no hay que perder de vista que el circo nunca sale de un campo social harto más amplio, podríamos decirle sociedad, etcétera. Por lo mismo nunca salimos de otros aspectos, otros campos, la economía, etcétera. Y en particular yo me interrogo por de qué vale lo que hacemos, ¿cierto? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y perdón que use este concepto, pero de la economía política. ¿Qué tan eficientes somos en lograr lo que sea que queramos usar y hacer? Ese objetivo no tiene por qué ser ganar dinero, digamos, sino realmente comunicar lo que estamos tratando de decir, ¿cierto? Qué tan eficiente, y en este mismo sentido, qué circuitos estamos usando, ¿cierto? Qué mensaje estamos tratando de mandar. Y creo que solo quería de pronto dejarme ser más claro respecto de ese concepto de lo eficiente y de la economía. Eso, muchas gracias por la instancia. Ojalá que se siga repitiendo para siempre, forever. Gracias. Hola, me metí un poco tarde, así que no sé mucho qué hicieron antes, pero quería igual comentar acerca de lo que he hecho, como un poco de la investigación y lo que me llama la atención. El año pasado estuve trabajando en un libro de tela, que era muy en croquis, como muy dibujo, pero llevaba la investigación en el poder juntar toda la información que hay por muchos lados y poder tenerlo todo en un mismo lugar, como la investigación que aporta hacia los profesores, hacia los alumnos, de poder llevar todo a un libro. Y en eso me gustaría seguir continuando, lo pude concretarlo el año pasado, pero de forma como muy como borrador. Y también, además de dedicarme al circo, soy arquitecta. Y ahora lo que me ha llamado mucho la atención para investigar es los espacios que habitan el circo, como pensar en la investigación desde cómo fue en el pasado a cómo son los espacios actuales que soportan desde la arquitectura al circo. Y quizás concretarlo en algún momento construyendo algo que pueda juntar como esa realidad, porque muchas veces el circo es más de llegar al espacio a que el espacio se construya para el circo. Entonces eso es como lo que ahora, el último tiempo lo he tenido mucho en mi mente y que me gustaría poder comenzarlo
a investigar. Eso. Gracias por escuchar. Solo quería agregar, por tu investigación, sería interesante que investigaras sobre los circos históricos que hay en Francia, porque en el principio de los 60, creo, empezaron a reutilizar ciertos circos que que construyeron en duro, que son espacios permanentes para poder recoger artistas de circo que van recorriendo los países. Y hay mucho en diferentes ciudades, algunos datan de 1600, de 1700, y son hermosos. Y eso, creo que hay algunos en Italia, igual, y hay algunos lugares que son netamente permanentes que podría ayudarte a esa investigación. ¿Me puedes repetir los años que dijiste? En Francia, los puedes encontrar como circos históricos o circos enduro. Si quieres, después te puedo dejar el nombre en francés y lo puedes tipear y vas a encontrar algo. Te dejo el link. Hola, ¿me escuchó? Yo quería comentar que igual estoy estudiando arquitectura y de hecho este semestre estoy empezando a hacer la investigación circense, pero más enfocada como en los tipos de circo, ya sea el circo tradicional, el nuevo circo y ahora circo online, pero en lo que influye tanto en los espacios y como en la sociedad en sí. Entonces sería interesante igual como compartir información. Igual me interesó el texto que había hablado, Luisa, de un borrador. Entonces, si es que es material disponible o no. Es que lo hice como tangible, desde al PDF al imprimir, pero no es, por eso decía que no es investigación como desde el escrito en lo de tela, sino como desde el dibujo. Ya, sí. Pero igual, como las dos vamos a estar enfocadas más o menos en la arquitectura, podríamos ahí complementar la información. Yo igual tengo algunos textos hechos, pero están como en desarrollo. Así que eso. Y establezcamos el contacto. Antes que se me olvide, sobre la práctica somática, hay un tipo en Italia que se llama Roberto Magro. Él trabaja mucho sobre la investigación práctica y técnica, y de la búsqueda al mismo tiempo. Y él trata de llevar como los límites corporales al extremo para poder generar una escritura de circo, podríamos decirlo un poco fuera de cabeza, pero que a mí me interesa mucho su trabajo, y hay ciertos videos en YouTube que muestran un poco sus procesos de investigación, que creo que están subtitulados en inglés, para la gente que, como de lo que dijo María Carolina, que está súper interesante y está un poco ligado a eso. Eso. Chau. Hay un podcast con Roberto Magro, por si acaso, si lo buscan, hablemos de circo. Bueno, aprovechando igual, me presento, mi nombre es Víctor y soy el que hace los podcasts de Hablemos de Circo, el que entrevista gente around the world, por todas partes. Y están todos invitados a participar. Algunos han participado ya y sería genial también contar con su ayuda. Igual voy a orientar mi reflexión un poco, no solamente a lo que es investigar circo, sino también esta divulgación de lo que es investigar circo. Porque al mismo tiempo nos damos cuenta de que cuando empezamos a buscar sobre circo hay muy poco material, y sobre todo en habla hispana, o sea, en castellano en este caso. Siempre en francés, en inglés, y no está mal el ejemplo que también en portugués hay harto, porque ya desde la Universidad de Campinas o alguna universidad alera del estado de Brasil ya está financiando archivos y requisitos. Y cuando llegamos acá, y lo que me da mucha alegría y también me impresiona es que hay muchas personas que están estudiando, bueno, y esa wea, no solamente están estudiando circo, a excepción de eso, sino también están en una carrera profesional, o antropología, o arquitectura, o estudiando otra actividad también. Pero
al mismo tiempo cómo se proyecta esto dentro de un alero de investigación, o sea, cómo lo vemos, cómo lo ve una universidad a hablar sobre circo, y eso todavía va a ser un concepto muy como arte menor, y esa es la tesis que yo coloco acá en este momento, es como, todavía se ve como un arte menor, como no es teatro, no es danza, hablamos de circo en este caso. Y lo otro, para ya terminar esta parte, que después de esto vamos a reflexionar, porque sobre todos estos textos que hay, enciclopedia, hay mucho archivo, pero también lo mismo, está en otro idioma. Entonces, el propósito de esto, de reunirnos acá, primero es hablar, ¿no es cierto? Simplemente hablar y reflexionar, pero también unir, en este caso, entidades, gente, asociaciones, o sea, este espacio también está habilitado por otros espacios extranjeros también, o sea, está Circustalk en un momento, hay un grupo de doctorados que están estudiando, desarrollando investigación en reunión una vez al mes, pero en inglés, desde la Universidad de Münster. Al mismo tiempo, en España se necesita reflexionar sobre circo y en Latinoamérica se necesita el doble, porque se confunde mucho, se tiene mucho ese odio a que la academia entre a investigar sobre circo, o que el circo mismo se autopregunte cosas, como que el circo no quiere preguntarse cosas en este caso, y sobre todo por herencia y cosas así. Pero eso lo dejo hasta aquí porque puedo hablar 3 horas hablando solo. Aquí. Hola. Perdón, Silvestre. No, Dale, vas tú. Mi nombre es Silvestre, prefiero que, si es que se dirigen a mí, usen el pronombre neutro. Hace un tiempo que hago circo ya, me gusta mucho el aéreo, ahora hace poquito he empezado como a integrarlo más con la contorsión. Ay, se me va a acabar la batería del computador. Esperen un poco. Y me interesa mucho en la investigación del circo como conocer o explorar más a las corporalidades más híbridas. Creo que el espacio circense es como la posibilidad de ser múltiples seres. Me emociona igual a mí como el circo y su espectáculo, pero también cómo se atraviesa en la misma corporalidad. Y bueno, eso como que me llama mucho la atención al final cómo estudiar la comunidad de seres que se crean desde esta arte que no está en una academia, quiere estarlo porque se estudia en algunas academias. Entonces me parece súper importante este espacio, pues que nosotros mismos hablemos de esto. Eso. Gracias, Silvestre. Quería agregar, y que se vincula también con lo que traías, como esto de sí a investigar académicamente el circo en un contexto institucional y sí a las políticas públicas del circo, pero también me pregunto por esta concepción que tenemos de cómo hacer circo más allá de la institucionalidad y la investigación del circo más allá de la institucionalidad. Y también en ese sentido se vincula con la disidencia y los otros modos de hacer, que para mí también es una curiosidad, o sea, sí a la institucionalidad y a las políticas públicas del circo, pero sí también a la disidencia y a construir otros modos de investigar y de pensar, que este espacio también tiene que ver con eso. Buenas, buen día. Disculpen que recién prendí la cámara, estaba paseando el perro mientras escuchaba tu voz. Un perro adoptivo que, bueno, me presento, soy Lucio, soy de Argentina, pero ahora estoy en Guatemala. Básicamente soy artista de circo, y ya hace un tiempo que hago circo. Y estaba escuchando y pensando algunas cosas también en una charla, pensaba en una charla que tuvimos anoche entre algunos amigos, y pensaba en esto de la diversidad, o sea, de cómo investigar circo, cómo pensar el circo, como básicamente en 2 cuestiones. Una, la contemporaneidad, ¿qué significa hacer circo contemporáneo? Distinto al por ahí el circo tradicional, pero desde pensarlo en un mundo un poco más globalizado, ¿no? Porque pienso, o por lo menos hasta donde yo tengo información, veo como la contemporaneidad en el circo un poco una mirada muy eurocentrista.
mi entenderlo o a mi visión. Y siento que, o sea, está bueno pensar el circo en un aspecto más latinoamericanista, digamos, una cuestión de identidad, porque creo que de alguna manera, o sea, pues traemos otra cultura, ¿no? O sea, en general. Pero también, digo, ¿cuántas otras formas puede haber de hacer circo contemporáneo? ¿Qué es la contemporaneidad? Porque, no sé, me imagino los países como asiáticos, o mismo como lo que es Rusia o toda esa zona. O sea, no solamente está como Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, sino siento que la contemporaneidad en el mundo globalizado puede ser muy distinto como en diferentes zonas, ¿no? Porque las culturas son infinitas, diría. Entonces, lo pienso como una pregunta para los investigadores, porque lejos estoy de investigar circo a mis capacidades, ¿no? Pero ¿cómo sería la contemporaneidad en esas distintas culturas y qué información hay, ¿no? De esas culturas. Me lo pregunto, ¿no? Y abro la pregunta. Y por otro lado, en cuanto a la diversidad, ¿no? En cuanto a esto que decían cómo también nos estamos preguntando, o incluir a las disidencias, digamos, ¿no? Como en el circo. Y cómo también las disidencias se incluyen dentro del circo tradicional y dentro del circo contemporáneo, porque al fin y al cabo pienso que son más allá como son formas distintas, me parece, ¿no? Digo, el circo tradicional tiene como una forma de hacer circo, podríamos decir, ¿no? Más allá de que tiene una historia, es como las cosas se hacen más o menos así, y dentro de la contemporaneidad siento que todavía no hay una forma, o por lo menos a mi pensar ahora, ¿no? Y también como abro esas preguntas, ¿no? ¿Cómo sería incluir las disidencias en el circo y dentro como de esos aspectos, ¿no? Como el circo tradicional y dentro de la contemporaneidad, que pues es tan abierta y siento que a veces tangible, a veces no, ¿no? Como que las fronteras y los límites están como ahí, son como muy finitos, me parece. Posso acrescentar uma pergunta também, nessa linha de perguntas? Eu me pergunto diariamente, assim, quando eu estou ensaiando, escrevendo, se o que nos define, o que define o circo é realmente o lugar da proeza e da técnica, né? A gente começou todas nós quase se apresentando, inclusive eu, e falando da nossa técnica. Eu sou trapezista, né? Eu faço aéreos, né? E eu me pergunto se essa ainda é uma definição válida, assim, quando a gente assiste alguma coisa, a gente diz que é circo ou não por conta da presença dessa proeza ou desse corpo que tem mais proeza e que tem esse domínio, não sei, também pensar em domínio do corpo, para mim, eu acho uma coisa bem ruim, porque pressupõe algo que domina o corpo, e o corpo quase que num lugar de objeto a ser dominado, né? Para mim, eu tenho um pouco de crise com esse lugar da proeza. Então, eu fico curiosa para saber também a resposta de vocês. O que nos define ainda é a proeza? Ainda é a proeza tanto da manipulação de um objeto, quanto do nível de dificuldade de um aéreo ou de um contorcionismo? E eu me pergunto isso porque eu não sei se politicamente me interessa fazer uma arte. Eu digo, enquanto discurso, eu acho que não me interessa mais fazer uma arte que dependa de um corpo muito, muito, muito... em português a gente tem uma palavra que é capacitismo, não sei se existe em espanhol, que é quando você... a gente fala que o circo é capacitista, né? Porque valoriza esse corpo que é muito capaz, tecnicamente capaz de fazer proeza, etc. E eu me pergunto, eu tenho a impressão que não me interessa mais uma arte que dependa de um corpo capaz de realizar grandes coisas. Não sei, me deu muito essa sensação depois de ficar grávida, embaraçada, em espanhol, em que eu quase não podia mais fazer as coisas, e não porque eu não conseguia, mas porque as pessoas olhavam e falavam, não faça, e eu fiz trapézio até 3 semanas antes do meu filho nascer, mas eu fiz e eu era mal vista, assim, não faça, seu corpo não pode fazer isso agora,
Eu fico muito com essa questão, assim, o que define o circo é a presença desse corpo, da proeza, desse corpo que faz maravilhas? O que vocês acham? É a presença do risco, né? E o risco que depende desse domínio todo e tal. Yo creo que esa pregunta la puede responder el filósofo que tenemos invitado, que está por ahí, Raúl Vargas. La cámara. ¿Cuál pregunta? Perdón, es que estoy aquí con mis hijos. ¿Cuál pregunta? No, hablamos de, bueno, lo que dijo No, la ya estoy compañera escuchando, sí. anteriormente, María Carolina, hablaba de esta mirada del circo, del cuerpo y la técnica. Si alguien puede refrescar igual la cabeza. Estaba ocupado, Raúl. Bueno, si quieres te desconectas. No, yo estoy escuchando. Ah, ya. Y es que yo quiero sacar el ejemplo, que hay conversamos la última vez que una de tus presentaciones de circo, que esto está a cuerpo tendido, completamente tendido, y lo presentas como una obra de circo en donde no hacen nada, absolutamente nada. Se presenta como una obra de circo, entonces tiene como este acto performático y todo eso, que tiene que ver también con este circo que en Latinoamérica se mira mucho la técnica de por medio, se mira el espectáculo, el show, y hacer unas reflexiones que salen también de esto finalmente, que cuáles son los límites finalmente de esta categoría o taxonomía que llamamos circo. Sí, sí, una cosa que estaba escuchando sobre, a mí la palabra esta investigación siempre me queda resonando mucho porque pues, siempre se habla del circo, investigar circo, y las escuelas proponen una forma, como contó Alberto, que nada, propone unas cosas, pero, y siempre habla del circo, que toca entrenarse, que debe prepararse un circo preparado, etc. Yo hice mucha acrobacia y malabares, nunca me preparé como un cirquero porque nunca tuve la fortuna de no hacer escuelas de circo. Y una de las cosas que a mí en la investigación sé es que en la investigación en circo no hay perspectiva. Es decir, se trabaja con el cuerpo, pero ese cuerpo siempre está limitado por sus formas. Es decir, el cuerpo siempre se ve que después lo que es la modernidad infinitamente grande, pero nunca se ve infinitamente pequeño. Entonces, el cuerpo, o como cuerpa, como se quiera llamar, más allá de su arte, que es una palabra que tampoco me gusta usar mucho, no tiene perspectiva. Es decir, yo hago investigación porque esa investigación tiene que ser presentada para ser parte de un mercado, para ser parte de... porque tengo que pagar el arriendo y tengo que vender las cosas. Pero más allá de eso, no veo la investigación, que claro, suena un poco demasiado exagerado y tal vez hegeliano decir la investigación del ser, que no es el ser latinoamericano, porque tampoco me interesa, no soy continentalista, porque es como caer en las trampas de la modernidad, de sus divisiones, subdivisiones y submisiones, etc. Pero sí creo que hay en el circo existe una posibilidad, y es que el circo nunca fue un arte, así lo veo yo. Entonces, claro, yo considero que existe un mundo, conozco ese mundo, vivimos en un sistema del cual no podemos salir, porque decir que podemos salir del sistema capitalista es una mentira, porque el bloque socialista murió, etcétera, etcétera, etcétera. Cuba pues está ahí, Venezuela fracasó, etcétera. Pero este es lo que le permite a uno de alguna u otra forma estar adentro y afuera dentro de este mismo sistema. Entonces, yo creo que el circo, al menos de como yo lo he vivido, gracias a esta cosa no académica, pero porque lo académico no es, a veces se considera lo académico el estudiar, pero yo no creo que eso sea académico. Académico es una estructura que hegemoniza ciertos discursos, pero no creo, y hasta qué punto uno los cree, lo que hace que las cosas sean académicas. Entonces yo tengo una maestría, claramente, quiero hacer un doctorado, ciertamente soy consciente de que esas cosas existen y hay unos mecanismos, y en ese mundo soy un pirata, o uno crea unas estrategias. Pero la pregunta para redondear y terminar es, ¿cuál es la investigación? Es decir, ¿cuál es mi posición ante la realidad? Y eso es una posición estética, que Enrique Dussel tiene una muy buena cátedra. ¿Cuál es mi posición ante la realidad?
Y el problema del circo es que para mirar la realidad siempre le toca mirarla desde el circo. Y eso para mí es muy difícil, crear cualquier tipo de identidad si uno tiene que pararse primero en un sistema paradigmático construido por una gente que yo nunca conocí para poder observar la realidad. Claro, se supone que son mis herramientas, pero yo creo que hay herramientas que pueden trascender al hecho paradigmático. No sé si me hago entender. Que ahí es donde yo voy con esta cosa de yo soy un cuerpo, yo me hago llamar un cuerpo cantera, un cuerpo que me autoexploté haciendo circo, estoy también explotado por un sistema, etcétera. Ahora tengo mis límites porque uno crece, evoluciona, madura, etcétera. Y yo creo que ese cuerpo hecho cantera puede existir en un espacio de circo, porque para mí el circo es simplemente un espacio en el cual fueron embutidas un poco de personas que no fueron categorizadas por un sistema categorizador como arte. Y yo pues eso, cuando se habla del circo como la herencia, porque siempre se tiende a irse para atrás y hablar del padre francés, etcétera, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, por eso me interesa, digamos, en este caso, la historia y la filosofía, el pensar, más allá de qué justificar mi existencia. Lógicamente, son consecuencias de la propia existencia, pero no dentro del sistema paradigmático que se construye alrededor de lo que pues, pueden llamar las instituciones, academias o el sistema capitalista neoliberal, etcétera, etcétera, sino también uno cómo construye sus paradigmas, sus propios, o Lyotard le diría sus propias, yo le digo micrometanarrativas que le permiten a uno investigar en otros aspectos, que no necesariamente el mainstream, no necesariamente, yo llamo el mainstream tipo ECNAC, Toulouse, Lido, o todas esas escuelas, exact, esos son el mainstream para mí del circo, más el circo, etcétera. ¿Cómo uno puede indagar en otras posibilidades que no sean, digamos, ese circo? Y por eso creo que hay que observar esa realidad desde otro lugar. Qué pena me alargué. Es que tengo aquí todos mis hijos gritando. Y por eso creo que, y intento, claro, para el mercado lo que yo hago no es circo. Pero a mí lo último que me interesa es qué piensa el mercado. Claro, tengo que pagar el arriendo, pero el arte se da en el cómo se vive, no en el espacio, o sea, no en lo que llaman arte, porque pues necesitaría un buen curador que me cure el espectáculo, porque está enfermo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Raúl. No sé si quedan dudas también, porque entre que lo que se habla, estamos entrando ya en un campo súper profundo y al mismo tiempo es un poco complejo, porque ya hablar de hegemonía o de Hegel o de una posición estética, ya entramos en un marco que de verdad es profundo, entonces tenemos que empezar porque hablar de disidencia dentro del circo o cómo el circo puede incluirse dentro de esto, y otra manera de investigar, otra manera de pensar, finalmente vamos a llegar en algún momento a lo mismo, es decir, finalmente la gente tiene que investigar sí o sí, y no depende de cualquier punto, ¿sí? Tiene que ser de una manera finalmente, que es un laboratorio, que es experimentación, pero al mismo tiempo es cuestionarse. Y ahí es donde está la pregunta, ¿dónde nos cuestionamos? En una institución de circo como Alberto, como lo hizo en Quena, que fue una escuela en Francia. Yo estoy en la universidad acá en Barcelona, donde me posiciono de una forma. La NOE está en Uruguay haciendo un trabajo ya desde su territorio también, y otras personas que lo están haciendo desde la arquitectura, desde las ciencias sociales, y finalmente nos damos cuenta que el circo en este caso ya es un fenómeno que se puede analizar, ¿ya? Pero la gran pregunta es si el circo quiere ser este fenómeno que quiere ser analizable dentro de esto, y cómo se mezclan todos estos pensamientos. Porque finalmente la pregunta es ¿qué está pasando con el arte finalmente? ¿Por qué el teatro en un momento se preguntó esto y en teoría se está resolviendo? En teoría, ¿ya? Salen más cuestionamientos. Pero el circo nunca ha entrado de lleno, sobre todo el circo, lo voy a decir en español, ¿ya? Porque el circo francés está viendo de una manera diferente cuestionamientos que están muy evidenciados por la danza francesa, por el teatro francés, por un teatro alemán súper potente también, pero en Latinoamérica hay un tema de precariedad primero. O
sea, el circo Ahí latinoamericano. voy a reaccionar un poco con esto, Sí, dale nomás. que también tiene que ver con esto que traía Raúl, y que hay como un tipo, hay algo en lo que estoy pensando también últimamente, también por mi trabajo de gestora, que algo como en los modos de investigar y los modos de hacer que tenemos por esta precariedad, que bueno, que un poco como que me voy cansando como de escuchar el discurso de la precariedad del circo en Latinoamérica. Entonces también empiezo como que observando un poco qué estrategias hemos ido desarrollando con las colegas y los colegas aquí en Latinoamérica para poder seguir haciendo y pensar cómo seguir haciendo, que hay algo en esto de lo procesual, si se quiere, como esta cosa de no... me marco un recorrido de trabajo que tiene ciertas aperturas, estrenos o como se llamen, pero como el recorrido que hay entre una apertura y la otra se sigue trabajando, como hay algo ahí en esto de mismo también, o sea, llevado a la academia, o sea, no sé bien, o sea, ya en el universo académico e institucional de universidad como que no estoy como muy clara de cómo es que funciona eso, pero sí como en términos de investigación escénica con colectivos y tal, como que es algo en lo que me estoy preguntando, este modo procesual de decir, bueno, no tengo por qué llegar, o sea, capaz que mi presente hoy no me habilita a tener 2 años de investigación para después hacer un estreno en donde todo esté como supuestamente tiene que estar. Como que hay algo de el ir haciendo y ir abriendo, y en esa apertura también ir como estudiando qué es lo que va pasando con el material que estoy amasando y con cómo se está comunicando eso con ciertas poblaciones también, ¿no? Como un poco ese aporte. Sí, calma. Quería decir algo como que me parece súper como interesante con lo que sale a la mesa ahora, que tiene que ver un poco con el capacitismo que hablaba María, y también como con lo que ahora Raúl decía acerca de que realmente el circo como que no fue considerado como un arte. Y como lo tiro se me llevó a una pregunta de esto como, bueno, si el circo no es arte, ¿qué es? Y me di cuenta que hasta cierto punto, y aquí se conecta con lo que decía María del capacitismo, y lo que decía Raúl acerca del cuerpo que es capaz de hacer cosas, y también cómo se involucran las personas y los cuerpos que no son capaces de hacer algunas cosas, pero sí otras. Y creo que en esa misma investigación o experimentación que yo he vivido naturalmente, el circo se ha transformado en un espacio en el cual como que las personas son capaces de resistir emocionalmente como a la realidad, como que tiene que ver más con un sentido de que el circo y el ejercicio del circo, el hacer circo, ya no tiene tanto que ver con un resultado acrobático o un resultado estético, sino que tiene que ver con un trabajo corporal, con uno mismo, con un trabajo emocional que uno hace consigo mismo y que no tiene que ver directamente con que yo lo voy a mostrar y que va a investigar, y se va a compartir. Como que solo el hecho de hacerlo ya significa un montón para muchas personas. Como que el hecho de que nos definamos como circenses, como que también me lo cuestiono, porque hay mucha gente que hace circo no con el objetivo de hacer circo, con otros objetivos, y es como, claro, si no son objetivos artísticos, quizás sí son objetivos como de cuidados físicos, de cuidados emocionales, de espacios, sobre todo con lo que decía Silvestre, como estos espacios en donde cae lo no categorizable, pero es un espacio en donde no se cuestiona desde ese lugar y solo como que se puede hacer algo y hacer una acrobacia dentro de lo que se pueda, y como que ese espacio está constantemente dándose dentro del circo, como esto no categorizable, esto no artístico, en el cual las personas son capaces de sentirse a sí mismas y como explorarse desde un lugar, ya no como hacer teatro y ser bueno en teatro, hacer danza y ser malo en danza, sino como solo estar en este lugar de circo y practicarlo porque me hace bien, porque es un ejercicio que me sirve para mí mismo. Wow. Espero que sea claro lo que voy a decir porque tengo un poco una mezcla entre todo, porque me ha resonado mucho el tema de la identidad, el tema del cuestionamiento del circo contemporáneo. También me resonó mucho el tema de que tocaba Raúl sobre que no me acuerdo las palabras exactas, pero que él agradecía mucho el no haber estado como formateado en un proceso de escuela circense
lo paragonaba con el caso de Kenshi, y también con la categorización que mencionaba Lucas, y creo que yo agradezco bastante el hecho de estar en una formación, porque gracias a eso caí veramente en la visión de claramente ver cómo se categoriza un espécimen circense, por decirlo de esta manera. Al momento de entrar en esta formación, al momento de entrar en otra visión de hacer circo, sin caer en la caricatura de pensar esta forma de circo es mejor o buena, eso es un tema aparte, yo creo que eso no entra dentro de la discusión, es simplemente una forma diversa de hacer circo, pero ahí pude darme cuenta cómo se ve este espécimen y este lenguaje que se intenta llevar, pero a la larga se crea un formato específico de cómo crear, de cómo buscar y de cómo hacer un producto que se pueda vender en el mercado francés, hablando de mi propia experiencia. Y es bastante complicado entrar en este medio con otra visión, porque por ejemplo, a mí me resuena mucho cómo piensa Raúl desde la visión de cómo vemos el circo y tratar de salir un poquito de las categorías que ponemos, de qué es el arte, hacia dónde lo vemos, hegemónicamente o no. No voy a repetir sus palabras porque tiene una profundidad que yo no manejo, pero, este proceso me hizo cuestionar bastante el hecho de si me considero circense o no. Y yo me sentí muy alejado de mi propia escuela y de mi propia promoción, porque en un momento ellos me estaban mostrando un camino y yo no consideraba que me interesaba, no consideraba que me nutría como productor de arte, como alguien que pudiera crear algo, más que nada como creador. En un momento simplemente yo me definía como no circense, me sentía mucho más cercano de la danza desde el movimiento, y a la larga simplemente me di cuenta que soy un ente que vaga por el mundo y que trata de crear una obra o algo, que empieza a crear y a buscar para poder expresar lo que quiero decir. Y esto, para mí, puede paragonarse con lo que yo entiendo en este día como circo contemporáneo, que no es una forma, no es una manera de hacer, es simplemente recolectar toda la información que tengamos, toda la información disponible y todas las habilidades que podamos y meterlas en escena para dar un significado a lo que queremos decir. Pero esto no significa que podamos utilizar o no cierta manera, que hay un código o hay un fin o hay una manera explícita o hay una fórmula secreta en el circo contemporáneo para poder decir algo. Pero, al contrario, en esta misma experiencia, sí encontré muchos compañeros que, claro, me decían, esto es así, esto funciona porque esto. Porque, claro, dentro de la formación uno va aprendiendo ciertos códigos, por ejemplo, del teatro, de la danza, que te dicen, esto funciona por esto. Porque, claro, ellos tienen cientos y cientos de años de investigación en escena y saben lo que funciona o no. De ahí lo interesante es poder romper esos cuadros, como en realidad en todo lo que se viene haciendo hasta hoy en el arte contemporáneo, de tratar de ver un poquito más allá, salir del encuadre, podríamos decir, pero me perdí, pero más o menos dije, eso era lo que quería decir. Bien, así que Emiliano ahora levantó la palabra para... Ya que Raúl trajo a Hegel, yo voy a traer a Marx. Y estaba pensando en esto que estábamos hablando de un poco de los modos de producción, ¿no? Y cómo desde Latinoamérica, desde latinoamericanos, latinoamericanas, latinoamericanes, copiamos los modos de producción, ¿no? Esto de la industria cultural, el comisario, el gestor, la fábrica de creación, todos estos modelos que funcionan en Europa y que son europeos, que son parte de esta hegemonía de la industria del circo. Y como si bien antes ya copiamos la estética, copiamos la pedagogía, y hasta hoy en día no sé cuánto pensar propio es nuestro y cuánto pensar es porque Francia piensa, ¿no? Digo, cuestionarnos también en eso, si todo el paquete nos seguimos consumiendo más y más de lo mismo, ¿no? Y en esto es interesante ver cómo estos aparatos ideológicos funcionan, y esta industria cultural que ya es, bueno, hay mucho material para leer acerca de esto, pero hay muy poco, y esa es vuelvo a la desconexión que tenemos nosotros. Como es circo y no hay nada escrito, pareciera que no lo pudiésemos relacionar. Como se hablan de modos de producción, pero no dice modos de producción de circo, o no dice industria cultural de circo, o no dice aparato ideológico de circo, no lo conectamos. Y eso también creo que no lo conectamos porque nos vemos otra vez ajenos a todo.
Y no podemos ver esto, va a sonar medio terrible, invasión cultural, ¿no? Que hay. Pero es así, Alberto, bueno, Alberto está contando, ¿no? Vas a Francia y tenés que hacer, a pesar de tu identidad, tenés que entrar en un modelo, ¿no? Y después lo que yo le comentaba a Víctor, hablo con Víctor mucho, es cómo nosotros mismos exportamos este modelo, cómo somos agentes, ¿no? De un lado infiltrados, porque venimos a Europa, copiamos un modelo, funciona y lo llevamos allá, pensando que va a funcionar y pensando que estamos dando un conocimiento. Y en verdad estamos dando un conocimiento que reprime otro saber. Eso sería para mí interesante ver que es un tema, ¿no? Cómo buscar la identidad propia y que no sea una identidad, que no siga siendo, que no seamos colonialistas de nosotros mismos, ¿no? En estas formas de pensar y en estas formas de producción. Para mí no hay forma de que la forma de producción, primero económicamente, social, y no, no, por ejemplo, lo que menciona Víctor de la precariedad que existe en todos lados, porque existe en el sector y es distinto en cada país, creo, y no pensar que nosotros tenemos que exportar o importar esos modelos de residencia. Ahora todo el mundo tiene un espacio de residencias en todo el mundo. Eso hace muy pocos años solo existía en Europa y ahora en Latinoamérica ya se empieza a hablar de residencias. En Latinoamérica ya se empieza a hablar de escuelas con un título oficial. Y es lo que decía Raúl, uno se va formando también en la nada y en el sin título. Y también, y esto es interesante, yo soy muy antiacadémico, a diferencia de Víctor, y discuto con esto de Víctor, y porque pienso que el saber está más allá de la academia, ¿no? Y que lo bueno y lo malo es que por ahí yo le digo, Víctor, pero vos cuando termines tu trabajo, ¿de quién es? ¿De la academia o es tuyo? ¿No? Esas cosas que hacen las instituciones, que se quedan con los conocimientos, no sé, perdón Vic, pero que se queda con el conocimiento. Después, digo, ¿el conocimiento de Víctor de quién es? ¿Del Instituto de Cataluña? Es como, es muy contradictorio, ¿no? Y voy a poner entre muchas comillas, lo que produce Alberto. ¿A quién le pertenece? ¿A Alberto o a la Escuela de Circo de Francia? ¿No? ¿Cómo ese conocimiento, ese hacer, pasa a ser de la institución? Bueno, es más bueno. No sé si Raúl quiere hablar, pero bueno. Disculpe, sí. Tenía activado el... No, cuando yo... Sí, disculpe. Cuando... digamos, yo nunca me ubico en contra de ningún medio de producción, aún sí, pues, yo creo que es muy importante, porque es que se habla mucho de identidad, se habla mucho de Latinoamérica, y yo creo que uno no puede, a veces, al menos en mi caso, pretender querer crear en estas dimensiones. Yo vivo en Berlín, ¿no? Y sí, he encontrado las formas de hacerlo, pero entrar a las dinámicas de producción de lo que sucede aquí o en Latinoamérica, hago mi proyecto que tiene que ser creado en 5 semanas o en un año. Yo personalmente, para mí son paradigmas y como individuo que tiene una perspectiva, esa perspectiva no puede ser guiada, al menos para mí, por esas, digamos, ese tipo de dinámicas, al menos personal. Yo creo en el trabajo que se hace en 2 horas también. Es decir, creo en la sensación y no solo en el hecho estético perfecto. También creo en el hecho estético, en investigar, indagar, pero también creo en lo que sucede en ese momento, en ese instante. En eso no cree el mercado, a menos de que uno lo empuje por años y años y logre meterse. Entonces, más la salvedad que, digamos, yo hago es cómo uno construye, más allá de, al menos de mi trabajo personal, más allá de la idea, cómo uno encuentra esos mecanismos para, digamos, para crear esos espacios de producción. Claro, hoy en Colombia se habla de la gestión y de las industrias culturales, la economía naranja, y tenemos que hacerlo así. Y yo estoy totalmente en contra porque no me parece que es orgánico en relación a mi existencia, digamos así. Pero yo no estoy en contra ni de la academia. Me parece el NAC buenísimo, el SAC me parece buenísimo, de esas escuelas. Yo soy
Yo soy profesor de dramaturgia de un máster en Suiza, en teatro físico. Estoy de acuerdo, pero hay como que unas cosas en el sistema nos está llevando para algunos lugares. Y hay una serie de presiones, digamos, yo no quiero poner cosas tristes, pero digamos en Colombia empiezan muchos artistas a suicidarse, ya son 3 este año de circo, etcétera, etcétera, x razón. Hay un paradigma construido desde un lugar que no nos pertenece, y yo trato pues desde mi filosofía y desde mi pedagogía, a tener la posibilidad de romper esos paradigmas, porque creo que la única forma no la única, pero una de las formas para poder descubrir otras cosas que tal vez no van a ser tan vendibles y tan estéticas y tan propositivas como muchas otras, pero creo que hay una dignidad que a mí me interesa mucho. Bueno, gracias. Y me encanta la academia, me encanta muchísimo la academia. Oye, la academia viene, no me acuerdo muy bien, voy a chamullar ahora del griego, del latín, que significa lugar de encuentro para pensar. O sea, de ahí proviene, de Platón, que se juntaba en un lugar y para pensar. Después ya evolucionó a lo que conocemos hoy en día. Y Víctor, te voy a pelear, pero Platón no quería a los poetas. Platón fue censurado, amigo. ¿Y los poetas? Aquí, dramaturgia, seguimos Aristóteles, no Platón. Parmínides. Ignacio tiene la mano levantada. Recuerden, bueno, ojo, igual yo aquí me voy a poner un poco antimachista y todo el rollo, pero está bien que Sí, estemos sí. todos hablando, pero sí. Pero Ignacio tiene la palabra, pero ojalá también participen las chicas también y por lo mismo, ¿ya? Pero eso fue connotación para que tengamos conciencia. Y creo que Vladimir también quiere hablar por ahí porque me escribe por interno a cada rato, alegando. Y Ignacio tiene la palabra levantada, porque está Silvestre, bueno, Fran, Laura, Carolina, Galia, están por ahí también. Eso. Adiós. Bueno, primero quería pedir salud mental para el pobre Platón, que probablemente estaba viendo cosas quizá en qué universo. Pero bueno, no, yo quería tratar de responder un poco la pregunta de María, aunque se fue, pero... y yo creo que para preguntarse por qué el circo accede a ciertas exigencias corporales, habría que solo buscar en la historia. No sé si alguien sabe mejor que yo, probablemente, pero yo creo que si hablamos de nuevo circo, de circo contemporáneo, habría que sí o sí recurrir al circo moderno para entender por qué, por ejemplo, se hizo súper valioso que alguien pudiera, no sé, hacer levantamiento de pesas a un nivel monstruoso, o que pudiera mantener una parada, no sé, en fin, o que pudiera hacer 4 mortales hacia atrás en el aire, etc. Y creo que fue útil en algún momento a nivel histórico, cultural y político poder levantarse y situarse desde una tradición que tenía que ver con este circo, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver con un poco un conservadurismo, o, mira, perdón, no, pero quizá tratarnos con mucho más cariño, pero en el fondo tratar de dar cuenta de que correspondió a un momento histórico en los 90, y que hoy la tarea que queda es como acceder a nuevas subdivisiones para la construcción de nuevas formas de cuerpo. Entonces, cuando alguien me pregunta por qué no, quizá no quiero ser eficiente, y está todo bien, quizá guardemos silencio, está todo bien con eso, pero quizá para eso nos sirven, y en verdad lamento tantas preguntas, tengo más preguntas que son súper incoherentes, pero de pronto nos sirven más acceder a, no sé, un poco desvincularnos de ese momento histórico, entender que correspondió, tuvo una utilidad política, una eficiencia en su momento que tenía que ver con legitimar el circo, apuntando que proveníamos de los 60, etcétera, o de los años que fueron. Eh, y, y eso, no sé la verdad cómo podría difundirse ese valor que habría que darle, ¿cierto? ¿No? Sí, en esa dirección me aparece como la pregunta recurrente de qué es cuerpo, ¿no? Y qué entendemos por cuerpo. Y también si estamos pensando en cómo
nuestra arte circense o nuestro concepto circense se vincula con nuestro territorio y nuestro imaginario hoy, nada, problematizar un poco la idea de cuerpo biológico, como eso es una pregunta en la que yo estoy, como qué es mi cuerpo hoy, mi computadora, mi celular, toda la tecnología con la que convivo y con la que, gracias a la cual me comunico, trabajo y estudio y pienso y todo, como me estoy haciendo un poco esas preguntas. Nada, más que nada, después también como un poco volver a esto del virtuosismo del riesgo, y si la pregunta va como en esa dirección también, cómo es esto de mover los límites de lo que entendemos posible, que para mí hay algo ahí en el circo que siento que es un poco, que también se vincula con esto que hablaba Lucas, de la resistencia emocional, o de la resistencia de la imaginación también, ¿no? La imaginación como esta capacidad virtual de poder construir realidad y pensamiento, que hay algo ahí en lo circense que está como jugando con lo que se puede y lo que no se puede y hasta dónde se puede, y que tiene que ver con cómo vamos construyendo esta idea de humanidad también, de lo que la humanidad es capaz de hacer, más allá del virtuosismo. Entonces, como también ahí hay otra pregunta con la cual trabajo hace un tiempo, que tiene que ver con de qué otras formas puede incorporarse el riesgo a la práctica circense. El último cuestionamiento sobre el riesgo lo viví un poco cuando empecé a ver ciertos espectáculos acá que me parecieron interesantes como referencia. Por ejemplo, Le Vide, que es un espectáculo de cuerda que juega bastante con el miedo y la valorización del espacio vacío, y sobre cómo hace sentir al público esta sensación de estar simplemente suspendido a metros y metros en el cielo, y pone más en valor eso que la técnica en sí. Luego obviamente hace sus figuras, porque en la época que fue creado todavía se estaba haciendo bastante la técnica de cuerda. De hecho, el que lo creó fue el primer tipo que creó la técnica dinámica en cuerda lisa. Pero me parece súper interesante como esa extrapolación como del concepto de riesgo que él propuso, fuera de la técnica, sino más que nada conceptual. Y no sé, últimamente personalmente yo trabajo con la memoria emotiva y sobre cómo poder escribir sobre cómo mi cuerpo resiente ello en la escena y cómo poder transmitir aquello en escena. Y el riesgo lo veo desde un proceso más que nada amplio, desde ya el hecho de simplemente estar en escena, cómo poder tomar un riesgo que para mí y el público puedan simplemente sentir un riesgo semiótico o simplemente visual, cómo poder transgredir eso me cuestiona mucho. He visto muchos espectáculos que creo que Víctor mencionó uno de Raúl, que era el simplemente hecho de estar acostado y proponerlo como un espectáculo de circo. Ahí yo también veo también esa proposición de transgredir como lo que conocemos como de circo y tomar esa apuesta de riesgo para poder valorizar algo. No sé si esa era la intención, pero ya desde ese punto lo veo y lo interpreto de esa manera. No sé, es interesante cuestionarse y por qué también seguimos como valorizando el riesgo como parte del circo. No sé si queremos sostener aún esa identidad, no sé si tal vez sea interesante cambiar ese paradigma, o si no, o seguir con ello. Oye, punto aparte, continuando con lo de Alberto, puse el link de Le Vide, porque los franceses inventaban la cuerda. No, mentira, ahí conversamos con Emile sobre eso. Punto aparte, porque esto es muy hegemónico francés y todo, pero este espectáculo es un link privado, que ojalá no lo difundan tanto, ¿ya?
que es un buen ejemplo de ver un espectáculo, le voy a poner la categoría circo contemporáneo. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo de reflexión filosófica, porque agarra el texto de Albert Camus, el mito de Sísifo, y lo aplican al cuestionamiento de la cuerda. O sea, el tipo al principio hace circo y después deja de hacer circo como tal, o sea, hace caída. Entonces, interesante igual como, en palabras de Roberto Magro, es como uno de los espectáculos que él declara como circo contemporáneo, como eso, como la categoría de un circo postmoderno que supera este tema del mainstream, este tema del virtuosismo por el virtuosismo, de la esencia, del cuerpo por el cuerpo, y hace una reflexión más allá. Entonces, ¿vale la pena verlo? Yo creo que sí. El espectáculo se acabó, ya no lo presentan, lo finalizaron el año pasado. Entonces, pero sí, también, o sea, este espectáculo se hizo a través de una residencia en Francia, le regalaron mucho espacio, el tipo, el más querido, el mimado de la residencia de Francia, pero al principio le costó mucho empezar el proyecto. Pero claro, creo que un buen ejemplo, no para copiarlo a nivel latinoamericano ni continental, sino son situaciones que ocurren en un momento. O sea, hay que entenderlo también. O sea, como hubo un Café Müller de la Pina Bausch en un momento, como hubo una Negra Esther de Andrés Pérez en un momento, hay que entender esos formatos y cómo son esos inputs, cómo nacen esos inputs. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Suscríbete. Igual... Veía Sí, Lucio. ¿Qué más sigue? Buenas. Bueno, estaba escuchando, me quedé un poquito pensando lo que dijo Emiliano, que, bueno, resumí un poco algunos pensamientos que tenía en cuanto a esta cuestión, ¿no? Como un poco del modo de producción, ¿no? Y pensaba también en esta pregunta también de si el circo es arte o no es arte, creo que dijo Raúl, no me acuerdo si era él. Y como cuando uno piensa en ya sea armar un espectáculo o mismo pues, un acto, ¿no? Un número solista o con alguien más, como si lo hace como pensando en generar realmente un hecho artístico, podríamos decir, o si lo hace de alguna manera por esa cuestión más existencialista de este efecto placebo, ¿no? De corporal, ¿no? Esto que preguntaba, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿No? Creo que todas esas preguntas, o por lo menos a mí me suceden y creo que están como en esta cuestión de ser artista. También nos podemos preguntar si somos, si no somos artistas, ¿no? Entre tantas preguntas existencialistas, pero sería otra discusión. Pero yo lo pienso un poco eso, en esta cuestión como más a nivel sensación o a nivel física que tiene, que tenemos, creo, los artistas, ¿no? Como si pensamos en una cuestión de hasta dónde queremos como mostrarnos o contar algo desde nuestro deseo, o desde hasta dónde queremos llegar con nuestro límite, podemos decir físico, ¿no? En esta cuestión de que también el circo aborda un poco el riesgo, los límites corporales, o si lo queremos abordar de una cuestión de queremos contar o generar un hecho artístico, ¿no? Se me plantean un poco esas preguntas como discernimientos, como caminos diferentes, me parecen, en cuanto a pensar, producir, digamos, o sea un espectáculo, un número, un acto. Genial. Perdón. Una cosita más. Y también veo como en esta situación, para mí sí el circo es arte, digamos, ¿no? Es como una afirmación que tengo. Y pensando un poco en esta contemporaneidad, o la situación en la que vivimos ahora, siento que como cuestión artística, siento que un poco, podríamos decir, creo que hay una necesidad humana ahora de sentir o percibir, de encontrar algo reflejo, algo espejo, lo que vemos que de alguna manera nos toca como humanidad. Entonces yo creo que un poco la producción artística de alguna manera va encaminada en ese sentido. Por eso hablo un poco cuestión de deseo o efecto placebo que he visto o también percibo
en la forma de hacer circo, de hacer arte hoy en día. ¿Puedo decir algo de la producción artística? Sí, sí. Hola. En relación al circo, yo estoy más ligado como a lo que sucede en Montreal. Como que ese es donde me desarrollo más bien como intérprete, y participo ahora de una compañía que se llama Circo Contemporáneo y Artes Inmersivas, que está como en Nueva York y tal. Y las cosas ahí están avanzando como a pie agigantado debido al tema del COVID. Entonces, como que las reglas del juego en esa parte del mundo ya está avanzando a pasos agigantados, como que compañías que son peces gordos de la industria cirquera tradicional, contemporánea, como el OAS, CTD, Siete Dedos, Flip Fabric y tal, compañías así, están ya en proyectos para hacer circo como multimedia, como realidades virtuales, como un poco ya atacar ese ámbito, porque se nos cuenta que ese era el ámbito que iba a atacar y eso es lo que iba a generar, porque al fin y al cabo es arte y tal, pero es una empresa. Entonces, inevitablemente eso va a generar un cambio de paradigma de una u otra forma en cuanto a la empleabilidad que va a generar para los futuros artistas que se están formando, y a las formas de cómo vamos a enfrentar la creación, porque, por ejemplo, este año los Siete Dedos van a estrenar su primer espectáculo, que es realidad virtual, que fue grabado en pantallas verdes, con todo este tema como una película en modo 3D, ¿sabes? Que van a ser seres andrógenos, como en un videojuego. Y ya está financiado, y como que ya Montreal les dio, como que a la industria le dio $11 millones para que siguieran avanzando en marco a esa línea, a la virtualidad, al on demand. Y ahí, ¿qué pasa con todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora? ¿Qué es el cuerpo, la producción cultural, qué es la identidad latinoamericana, el circo en Latinoamérica? Entonces, claro, están pasando muchas cosas al mismo momento. Nosotros estamos cuestionando cosas acá ahora, cuando ya los tipos ya están avanzando como peces capitalistas gigantes de la industria artística y no sé qué. Entonces eso, como que yo digo que la producción cultural está avanzando a pasos agigantados, y hay que estar como atentos a los cambios, porque las cosas están cambiando. Bueno, eso. Ajá, mi aporte. Gracias. Bueno, recuerdo que cualquiera puede intervenir también en la conversación, así que igual quiero recuperar un poco lo que dijo Lucio con lo de Vladimir. Voy a meter a Deleuze acá, pero porque el M se va a enojar, pero cuando hablamos del deseo, hablamos de una máquina de producción que nos obliga a desear algo. Por ejemplo, yo quiero un auto, yo quiero una casa. ¿Y qué me hace desear eso? ¿O es las películas? ¿O es, por ejemplo, ayer me puse a ver Volver al Futuro y la veo por 25 veces que lo veo? Y claro, el muchacho que quiere una camioneta, que quiere a la chica, que al final de la película todo gira en eso. Sus papás son empresarios, escritores, intelectuales y todo. Pero ¿quién impuso ese deseo en mi cabeza? Finalmente, en este caso, una productora que es Hollywood, ¿no es cierto? Obviamente, antiguamente, cuando estaba el circo moderno, era la información más importante a nivel americano. O sea, el circo americano era muy importante y que lo sigue siendo una industria. O sea, está la industria que nos impone una forma de mirar. Y claro, que los Siete Dedos van a hacer algo así, y obviamente en época de pandemia, ¿quiénes se están forrando finalmente? Grandes empresas. Yo sé que los Siete Dedos no es una gran empresa, tampoco Cirque du Soleil, sino están los otros que dan ese dinero finalmente. O sea, dentro de eso, la maquinaria que se llama capitalismo finalmente, cómo se mueve esto dentro del mercado. Y el circo es parte de eso, la industria. Y finalmente, ¿quiénes son, en este caso, la financiación que necesita asegurar? Son estas empresas o compañías menores, es decir, los que trabajan desde un teatro performático o más, a nivel más experiencial. Pero finalmente el planteamiento es, claro, ¿qué ocurre con este circo? ¿Cómo se investiga esto finalmente? Es decir,
está esta pregunta, ¿por qué esta compañía recibe tanto dinero y hay compañías de circo que están en quiebra o artistas que no pueden subvencionarse el dinero, no pueden llegar a fin de mes para pagar y quieren vivir del arte? O sea, ¿nos merecemos vivir de arte? ¿Hay alguna otra cosa con la que te pueda ayudar? El Siri me está hablando. Bueno, ya me escuchó, ¿no? Ya me escucharon, ya me robaron la idea. En fin, dentro de eso, plantear un poco también que finalmente Deleuze dice que tienes que quitarte ese deseo de la cabeza, ese deseo de mercadotecnia, ese deseo industrial, y el problema es que está mal planteado el deseo, y finalmente nos cuestionamos si, ¿qué deseo tenemos dentro de la cabeza? ¿Queremos ser mejores artistas o finalmente queremos cambiar el sistema desde la base? Y para mí el tema de la investigación es cambiar el sistema a la base, es decir, que estamos jugando en una mesa, un tablero de juego que no nos pertenece, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y cuál es el propósito, para mí, a nivel personal, de que el Estado se haga cargo de compañías que trabajan un circo más experimental, un circo de laboratorio, un circo que pueda ser financiado por el Estado? En cambio, compañías gigantes como, por ejemplo, en el cine, como Hollywood, ya sobreviven por sí solas y no merecen dinero del Estado, ¿me entiendes? No sé si el Cirque du Soleil debe ser pasar por eso, pero no deberían ser subvencionados por el Estado, que en algún momento sí lo son, pero en un rigor más pequeño. Pero no sé si me hago entender dentro de eso, pero finalmente es como eso. O sea, los teatros aquí están sobreviviendo entre todos. O sea, el TNC, que es un teatro gigante, recibe el mismo dinero que las compañías pequeñas. Entonces, eso es como la injusticia. Bueno, en fin, lo dejo hasta ahí. Y si alguien quiere opinar también, puede. No sé si se entiende también a dónde vamos. Igual, lo otro que quiero decir que ya en 10 minutos cumplimos las 2 horas, por si acaso, para ir ya cerrando y ir dejando aterrizar las ideas también, si quieren opinar. Sí, yo me quedé un poco pensando en esto que traías y que traían de esto de la industria y tal, que primero me pregunto, o sea, eso, si hoy en día es posible generar una frontera entre lo industrial o eso, la máquina de producción más comercial y la investigación y la búsqueda artística, como que son preguntas que tengo. Y vuelvo como a esto del modo, ¿no? La metodología de investigación, pero que también trae implícita un modo de funcionar. Y en ese sentido, como personalmente atravesando mucho esas preguntas de cómo configurar el equipo, la jugada en términos metodológicos y de organización para evaluar cómo se va disponiendo el espacio de investigación en ese sentido. O sea, como que me ha tocado atravesar diferentes roles en diferentes procesos y como que últimamente me vengo preguntando mucho eso, ¿cómo es dirigir sin dirigir, por ejemplo, tanto? O sea, ¿cómo en esto de investigar y como preguntándome por modos horizontales de investigar entre creadores y creadoras, a qué dinámicas estamos acostumbradas y nos quedan cómodas trabajar y son eficientes de alguna forma, pero qué otros ambientes también se pueden construir o cómo se pueden flexibilizar ciertas ideas de roles para que sucedan otros modos de funcionar que generen otros contenidos también. Me resuena harto con eso algo que me di cuenta mientras estaba hablando la primera vez, que siento que igual hasta cierto punto como que se conecta con todo lo que hemos estado hablando, de como esta necesidad de como, no sé si respaldar, pero como confiar que lo que estás haciendo como que ha sido probado o te puedes sustentar en algo que alguien ya hizo antes, ya sea como la tradición misma del circo o los textos o otras investigaciones. Y siento que eso igual pasa harto por el no confiar en el trabajo que hacemos. Como que siento que muchas personas están investigando y haciendo un montón de cosas, yo incluido, pero como que no le damos la valía porque no está dentro de un contexto como tan quizás académico o tan quizás como institucional o tan sistematizado como uno lo quisiera.
pero constantemente estamos haciendo investigaciones, como estamos formándonos de la nada, constantemente. Entonces ahora me hacía sentido, como que me daba cuenta de que como que tengo una gran experiencia de trabajar el circo hacia otros objetivos que no son artísticos, y como que me vengo un poco a dar cuenta de eso hace poco, pero ha estado ahí, sin la necesidad de que yo reflexione sobre ello y sin la necesidad de que yo conscientemente decida investigarlo hacia ese lugar. Es como se me ha dado y también por cómo soy yo. Entonces como que me parece igual súper importante y algo que me llevo mucho de acá, de esta instancia, es como levantar las instancias que ya vivimos como instancias de investigación, como darles la valía de todo lo que hemos estado haciendo, o sea, como que con lo que decía Noel ahora también, se imagina que debe estar intentándolo, como que no es solamente un deseo, sino que también hay una acción detrás que está constantemente como dando material para que en pequeñas instancias esto vaya cambiando, y siento que todos estamos en eso. Entonces, como empezar a visibilizarlo como tal, siento que nos va a permitir como darnos cuenta que tenemos un montón de material que ya está vivido y ya está en nuestro cuerpo, ya está en nuestra vivencia. Y desde ahí como que está súper bueno trabajar igual. No es necesario como una tradición anterior o un libro que venga a confirmar lo que uno ya hizo. Como que para vivir y hacer las cosas no necesito que alguien me diga antes. Como que solo necesito de hacerlas. Y siento que levantar ese espacio y eso está súper bonito. Quería aportar una cosita más. Lo que decía Lucas está buenísimo, y respecto de lo que decía Víctor, sí entiendo que obviamente que el deseo inevitablemente está atado a, pues, o contaminado, ¿no?, por nuestra existencia dentro del mundo capitalista, ¿no? Pero ahora, ¿cómo diferenciamos entre que ese deseo, digamos, de una manera a ver cómo generar la pregunta. Hay un deseo que es de una historia personal, al fin cada ser es único, y un deseo que pues de alguna manera sí está intervenido por nuestra existencia en este mundo capitalista, ¿no? Entonces, entre medio de eso, ¿cómo discernimos entre si lo que realmente deseo hacer como artista es algo que es parte de mi persona, o es algo que en realidad pues lo estoy trayendo porque estoy como de alguna manera, poder ser contaminado, ¿no? De toda la estimulación que hay, digamos, en este mundo. No sé si me explico. O sea, como que un poco se me genera en esa cuestión como un poco más existencialista, ¿no? Que es difícil como discernir ahí, me parece. Uno está, digamos, no sé cómo decirlo. No sé si se entiende lo que quiero decir, más o menos. ¿O no? Si no lo repienso y luego lo digo de vuelta. Pero me quedé un poco pensando entre lo que dijo Víctor y lo que decía Lucas, esto en cuanto al deseo y la cuestión de hacer, ¿no? Si hay un deseo y hay una acción, entonces pues ya hay algo que parte de mi existencia como persona, ¿no? Y obviamente que hay algo que estoy haciendo porque seguramente sí, ¿no? Lo vi en alguna película, lo vi en algún lugar, y es como algo estoy copiando y algo estoy reproduciendo porque es inevitable, me parece, ¿no? Hasta que el modo de producción capitalista cambie, pero eso no sé cuándo va a cambiar. Ya que nadie habla, vamos a cerrar. No, mentira. Vamos a quedar unos minutitos ahí para ir finalizando. Igual dentro de esto entender también que la investigación de circo tiene que abarcar todos estos espacios, o sea, espacios, como se dice, no institucionales, académicos, no académicos, antirracistas, antipatriarcales y todo este desarrollo, pero entender también por qué se aboga a esos espacios finalmente, porque sabemos que el circo, bueno, se define como un arte, hay que cuestionarse también qué es arte dentro de este espacio, pero al mismo tiempo, ¿cómo reforzamos nuestras vivencias y experiencias dentro de esto finalmente? Si a eso vamos a nivel general, la importancia de investigar circo es aquí y ahora y es fundamental.
y para eso se hace, tiene que ser una comunidad, hacer espacios, estos espacios de reflexión son para eso, no solamente, ya no podemos vivir solamente de mirar Instagram y los trucos del amigo, o sea, tenemos que ir más allá y cuestionarnos también por qué ahora el circo virtual o circo en internet es el futuro, finalmente, y dejamos de lado lo presencial, la inmediatez, incluso lo que estoy ahí, a lo brechtiano, ¿no es cierto? Mirar ahí y hacer política dentro de esto. Emi tiene la palabra y puede pedirla, o sea, puede darla. Yo quería poner un poco de optimismo en mi pesimismo. Que también, si bien pienso lo de la academia, las instituciones y un montón de formas hegemónicas que nos controlan y condicionan los deseos, sí pienso que es importante este lugar de debate, este lugar de reflexión en este idioma, ¿no? Y llevado, y que en el cual nosotros, nosotras y nosotros somos protagonistas. Porque por lo general lo que pasa, y mi crítica a todo, y más que nada a la institución, es eso, que van a hablar de circo latinoamericano y el que lo da no es latinoamericano, es una persona blanca europea, ¿no? Y decís, no, ahora nos explican, digo, para las mujeres y para las feministas, es como que un hombre les diga cómo ser feminista, es como para los cuerpos racializados que un blanco te dice cómo ser antirracista. Son todas estas cosas que terminan dando la vuelta, ¿no? Y en esto toca posicionarnos, toca decirnos, acá estamos, este es el circo, o estos son los distintos circos que queremos manifestar, estas son las formas y las deformas que estamos haciendo. Y no dejar, siempre le digo a Víctor, cuando hablemos de circo va a ser escribamos de circo, y ¿por qué no esto no pasa a papel? ¿Por qué solo, voy a hablar, bueno, esto sí está grabado, chao, me echan de la mitad de las escuelas en las que trabajo, ¿por qué esto lo edita la escuela de Estocolmo? ¿Por qué esto lo edita la escuela de Francia? ¿Por qué todos estos conocimientos nosotros no tenemos la capacidad, la voluntad de hacer una fotocopia y hacer un fanzine, hacer lo que sea, o poner, no sé, 50 euros cada uno y editamos un libro con estas formas de pensar disidentes y nuestras? ¿Por qué tiene que venir el instituto de no sé qué a validar, relacionado, creo que Lucas lo decía, ¿no? ¿Por qué alguien nos tiene que validar? Lástima que no está, pero siempre lo cito, Marco Mota siempre dice, no, es que yo no estudié esto y lo otro. ¿Y qué tiene que ver? ¿No? ¿Por qué necesitamos un título? En esto también, porque nadie no le pedimos permiso a nadie para hacer circo, creo que ninguno de nosotros, ¿no? Salimos y dijimos, esto es circo o no, o dijimos, y salimos y lo hicimos. Entonces, para mí tener esa bravura que nos caracteriza por el lugar en el cual venimos, en el que somos también sobrevivientes, ¿no? Digo, de las distintas edades, yo creo que el genocidio y la colonización en eso nos hace sobrevivientes y nos hace más fuertes. Hace 500 años que venimos resistiendo muchos. El genocidio, la definición es cuando el genocidio no termina, es permanente. Entonces a nosotros nos vienen matando hace mucho. Entonces resistamos no solo con el cuerpo, porque el cuerpo siempre lo perdemos en las batallas, pero quizás a través de la palabra, del arte, de la escritura, de formas de resistencia que no sean la vida y la muerte. Yo sé que hay una tendencia a morir en el circo, pero lo que decía Raúl también, ¿no? Colegas que se suicidan, ¿no? Latinoamérica es una batalla hoy en día, ¿no? Colombia está en fuego, entonces también empezar a pensarnos de distintas formas. Ese era mi positivismo. Vaya, estaba con el micrófono abierto, perdón. Se me escucha el Cami, teclado. ibas tú, que creo que habías pedido la Sí. palabra, ¿verdad? Ups. No lo había pedido, pero puedo hablar. Cero atado. No he comentado mucho, la verdad, como que ha sido todo un rato un proceso de como recibir un montón de ideas y como cuestionármelas, reafirmarlas, y como que salgo de acá con más preguntas que respuestas, pero está súper bueno. Como que realmente cuestionarse desde los referentes. A mí me acordé mucho de una profesora de teatro que tuve que nos hizo trabajar un montón desde los referentes, pero así, copia textual, como
tú me tienes que escribir el minuto de la obra y de que no sé qué chucha y bla, 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 bla. Como, y me cuestioné, a mí me agradó un montón esa manera de trabajar. Y últimamente la he tratado de copiar y no me sirve para nada, pero para nada. Entonces, como preguntarse y cuestionarse de dónde viene nuestro afán del arte, como de dónde nos sostenemos, como por dónde yo comienzo. Y no fue copiando, no fue viendo a otro, fue desde la evidencia, o también compartiendo, como que también se puede, y hay mucha gente que le pasa, pero personalmente es desde la evidencia propia. Entonces, como me encantó toda esta instancia, como que me dejó llena de preguntas como personales desde yo como Camila y cómo me relaciono con el arte y el circo. Así que eso. Creo que Galia pidió la palabra, levantó la mano, y después Beto. Galia, ¿estás ahí? ¿Qué se dispara? ¿Desapareció? Bueno, de pronto, yo quería decir. Bueno, Beto, ya que estás aquí, oye, respondiendo un poco a la escritura, bueno, no sé, creo que Cali iba a responder sobre eso, pero bueno, Beto y de Raúl, ¿no? Bueno, Beto. A ver, ¿cómo poner en palabras? Me cuestioné mucho el tema sobre la crítica tan abierta como hacia la referencia, y me parece un poco, puede ser un poco como la contra, por decirlo así. Me parece un poco incongruente hablar de como no tomar ideas de cualquier parte, ¿no? Pero también hablar de crear desde la propia experiencia. Como que siento que el proceso creativo es parte de experimentar el mundo y conocer el mundo, y así vamos a crear un mundo de ideas. Entonces me parece un poco ilusorio pensar que creamos de la nada y como defender ello. No digo que el copiar exactamente sea el camino, digo que no es posible crear de la nada. Ya desde que nacemos vamos creando y vamos viendo y vamos objetivizando lo que pensamos, vamos creando caminos conceptuales. Entonces, me parece un poco peligroso como pensar en que tenemos que simplemente penetrar en nosotros mismos para poder crear, ¿cierto? Que eso nos encerraría aún más a una burbuja y no poder exprimir a los demás lo que podemos decir, porque nos mancaría una amplia gama de posibilidades para poder decirlo. Lo que no quiere decir que simplemente copiar fórmulas, como ejemplo de una compañía reconocida, y tratar de decir, esta es la manera de hacerlo, entonces voy a hacerlo tal y tal cual, sino simplemente también reconocer el trabajo y reconocer las fórmulas que se han estudiado desde hace años. Pero también el hecho interesante de lo que proponen, que creo que estoy completamente de acuerdo, que nos puede ayudar a buscar diversas maneras, y las nuevas maneras que son lo que nos interesa, siento yo. Y eso. Bacán. Ahí está Galia, que había levantado la mano anteriormente. Sí, perdón, que mi conexión ha estado pésimo, por eso me atrasé mucho en llegar. Y ahora también se me cayó hace poco. Bueno, quería tomar lo que había dicho Emiliano, el tema de la escritura, porque encuentro que es relevante y justamente, claro, es súper bueno estos espacios de debate y reflexión, hablarlos, dialogar, pero también es bueno plasmarlos, creo, ya sea papel, impreso, digital. Y claro, tú proponías, Víctor, la de saberes de circo, pero creo que tampoco es bueno que nos quedemos solamente como con una fuente, o como que ya existe esa revista. Creo que también es bueno esa, ¿cómo decirlo? Como esa diversidad de lecturas. Pues entonces quizás es bueno que se cree otro nuevo espacio de escritura y desde ahí proponer. Entonces creo que ya la revista igual tiene ya su visión, su editorial, y como que está muy también apegada al circo del mundo. Entonces creo que en ese sentido es bueno como proponer otras cosas, como que creo que en esa diversidad misma de discurso es súper enriquecedor. Eso. Bueno, genial.
dentro de eso sí, se menciona en la revista, pero uno entiende los factores que hay un nombre, una institución, no institución, sino un discurso. Hay un discurso que predomina y finalmente este mismo espacio predomina un discurso más, ¿cómo se puede decir? No quiero decir adolescente porque ya pasamos la, la parte de los 30, pero sí en ese reflexionar de esta manera de pensar y hacerlo archivo. Chiques, no sé si les parece ir finalizando ya. Después mira, lo que haríamos, se puede dejar la pantalla abierta, lo que quieran seguir conectados, pero ya dejo de grabar y de ahí pueden conversar todo lo que quieran conversar y si quieren retirar, se pueden retirar y para ir ya cerrando, si algunos quieren retirarse, están cansaditos también. Yo puedo dejar la cámara aquí y estar coordinando. No sé qué te parece, Noé. Sí, sí, me parece bien, capaz que cerrar la grabación acá y pasar el momento after. Sí, empezar a dar opiniones poco políticamente correctas ya. Bueno, vamos a dejar de grabar entonces.